Más intrigantemente, sus respuestas emocionales a sus intervenciones diplomáticas mostraron genuinas aprecio por las sutiles habilidades necesarias para navegar las negociaciones entre especies cuando difundió una discusión potencialmente explosiva entre la Hermandad del Silicio y la Federación Atmosférica al proponer un marco de intercambio de recursos que satisfizo los requisitos biológicos de ambas partes. Su firma emocional irradiaba el tipo de admiración que sugería que entendía exactamente cómo difícil había sido esa maniobra diplomática. La solución Sarapene demuestra una visión notable de principios cuánticos de interacción atmosférica, anunció el embajador Sritol. Su forma cristalina muestra patrones geométricos de aprobación. No habíamos considerado la posibilidad de un paralelo procesamiento atmosférico que podría satisfacer tanto la base de silicona como la fase gaseosa. Requerimientos biológicos. La experiencia de la Federación en manipulación atmosférica combinada con las capacidades de procesamiento cuántico de la Hermandad crean posibilidades que ninguno de los dos podría lograr de forma independiente. Leonard respondió, pero se encontró mirando hacia la mesa 47B para medir la reacción del capitán Harrison al intercambio diplomático. Su firma emocional transmitía algo que se sentía notablemente como el orgullo por sus logros, como si su éxito le trajera una satisfacción genuina sin ninguna expectativa de beneficio personal. La sensación fue tan novedosa que le costó un momento para identificarlo como el equivalente emocional de ser apreciado por ella, por su propio bien en lugar de por lo que ella podría proporcionar a los demás. Durante el almuerzo, pausa, se quedó en la sala de conferencias mientras los delegados se mezclaban y tramaban, usando su audición mejorada para supervisar las conversaciones en todo el vasto espacio. La mayoría de las discusiones siguieron patrones predecibles, cálculos de alianzas, evaluaciones de recursos y elaborar esquemas para asegurar acuerdos comerciales favorables. Pero el capitán Harrison, el estado emocional permaneció fascinantemente consistente. Compromiso profesional, mezclado con aprecio personal que nunca se cruzó con ambición política. Él es el operativo político más sofisticado de la galaxia, murmuró para sí misma, o el más genuino persona con la que me he encontrado en décadas. Su Majestad. Kellyn se le apareció. Hombro con el movimiento silencioso que caracterizaba el entrenamiento noble Sarapene. Nada de importancia. ¿Cómo hizo él? ¿Continúa la compilación del perfil? El récord del capitán Harrison es notablemente sencillo. Servicio militar con distinción, pero sin ambiciones políticas. Asignación diplomática basada en aptitudes lingüísticas y habilidades de adaptación cultural. Antecedentes familiares. Eso sugiere estabilidad de clase media en lugar de conexiones aristocráticas. Sus evaluaciones psicológicas lo describen como honesto hasta el punto de diplomático. Responsabilidad con una tendencia a priorizar el éxito de la misión sobre el personal. Avance. Honesto hasta el punto de la responsabilidad diplomática, repitió Leonard, encontrando él. Frase extrañamente atractiva. Las evaluaciones también señalan emociones excepcionales. Sin embargo, la inteligencia y la capacidad de construir RAE a través de las barreras culturales expresan preocupación por su tendencia a invertir personalmente en el éxito de las personas a las que respeta. La sesión de la tarde trajo una nueva ronda de propuestas de matrimonio disfrazadas de presentaciones culturales. La Confederación de Plasma demostró sus rituales de cortejo, creando arreglos artísticos de control. Fusión estelar que pintó sonetos de amor en todo el espacio alrededor de la estación. Los tejedores dimensionales. Le regaló un vestido de novia que existía en 11 dimensiones simultáneamente. Y vino con instrucciones detalladas para evitar paradojas temporales durante la ceremonia. A pesar de todo, capitán Harrison permaneció concentrado en sus deberes asignados, tomando notas y preguntando. La pregunta técnica ocasional que demostró un interés genuino en el procedimiento sin revelar ninguna agenda personal. Su estado emocional se mantuvo estable, profesional y completamente al margen de la atmósfera competitiva que había infectado a la mayoría de los demás delegados. La Confederación del Plasma. La pantalla muestra una sensibilidad artística notable, comentó durante un breve descanso, dirigiéndose a nadie en particular. Usar la fusión estelar como medio artístico requiere matemáticas. Precisión que la mayoría de las especies nunca logran. Fue una observación puramente. Comentario. El tipo de comentario que alguien hace cuando está genuinamente impresionado por el logro técnico. En lugar de tratando de ganarse el favor de posibles aliados, Leonard se encontró apreciando no solo su perspicacia, sino
su completa falta de expectativas de que alguien respondiera a su observación. Al concluir las sesiones diurnas, ella lo vio reunir sus materiales con la misma eficiencia metódica que él había tenido. Se muestra a lo largo de la cumbre. Su firma emocional irradiaba satisfacción con el trabajo bien hecho en lugar de que la frustración con su posición en la periferia diplomática, sugiriendo a alguien que encontró significado en la competencia. Servicio en lugar de reconocimiento personal. Kathleen, dijo en voz baja. Quiero que organices que el capitán Harrison reciba una invitación para el intercambio cultural de mañana por la noche. Recepción. La recepción privada, Su Majestad, está limitada a la delegación. Jefes y asesores senior. Luego ampliaremos la lista de invitados para incluir asesores militares cuyos informes. Demostrar una comprensión excepcional de los protocolos diplomáticos entre especies. Y si alguien cuestiona la inusual invitación, dígales el sarapene. Empire valora la competencia por encima del rango, y el trabajo del capitán Harrison le ha valido a nuestro reconocimiento. Cuando los delegados comenzaron a salir de la sala de conferencias, Leonard permaneció con ella. Posición, aparentemente revisando los acuerdos del día, pero en realidad usando sus sentidos mejorados para monitorear lo emocional. Atmósfera a su alrededor. La mezcla habitual de ambición y cálculo llenó el espacio, pero el genuino aprecio de la capitana Harrison por sus habilidades diplomáticas continuó brillando a través del ruido emocional como un faro de autenticidad en un mar de maniobras políticas. La plataforma de observación en el nivel 15 de la estación Harmony Point había sido diseñada como un retiro tranquilo del caos controlado de la diplomacia intergaláctica, presentando paneles de visualización de aluminio transparente que proporcionaron impresionantes vistas de la nebulosa circundante mientras mantenían perfecto aislamiento ambiental. Jake lo había descubierto durante su segundo día en la cumbre y había estado regresando cada vez que necesitaba unos momentos para procesar la abrumadora experiencia de observando a la civilización galáctica llevar a cabo sus negocios. Esta noche, la nebulosa afuera pintó el cosmos en tonos de púrpura y dorado, creando un telón de fondo que hizo incluso los pensamientos más mundanos. Siéntete cósmicamente significativo. Jake se paró con las manos presionadas contra el panel de visualización, tratando de darle sentido. Los acontecimientos del día y su estado emocional cada vez más complicado. La recepción del intercambio cultural no se parecía a nada en su experiencia. Reina. Leonaties se había movido a través de la reunión como poesía en movimiento, involucrándose con cada delegado en su estilos de comunicación nativos mientras de alguna manera mantienen conversaciones en 17 diferentes idiomas simultáneamente. Había pasado tiempo con los seres cristalinos, comunicándose a través de la armonía. Resonancia que hizo cantar al propio aire. Ella había adaptado su campo electromagnético. Interactuar con las especies basadas en la energía, creando patrones de luz que transmitían significado más allá de las palabras. Ella haría. Incluso logró tener lo que parecía ser una discusión filosófica con los representantes de la mente colmena. Su conciencia. De alguna manera interactuando con su conciencia colectiva de maneras que hicieron que a Jake le doliera la cabeza solo por contemplar. Y a pesar de todo, había mantenido el tipo de competencia elegante que hacía que las cosas imposibles parecieran fáciles. Ella no solo es hermosa, murmuró Jake a la plataforma de observación vacía, su aliento se empañó ligeramente en él. Aluminio transparente. Ella es brillante. La forma en que manejó esa disputa entre el imperio termal y el colectivo criogénico fue como ver a alguien dirigir una orquesta sinfónica hecha de matemáticas puras. Se había colocado lo suficientemente cerca como para observar toda la interacción. Resuelta una posible guerra comercial sobre tecnologías de calefacción y refrigeración que podría haber afectado a docenas de sistemas STAR. A través de un marco de intercambio de recursos que satisfizo las necesidades de ambas partes al tiempo que creaba nuevas oportunidades para desarrollo tecnológico. Las habilidades diplomáticas requeridas para ese tipo de resolución de problemas estaban más allá de cualquier cosa. Jake se había encontrado en su carrera militar. Y lo hizo mientras vestía un vestido formal que probablemente costó más de mi salario anual, haciendo que parezca una conversación informal en lugar de prevención de conflictos interestelares. La recepción había incluido el acostumbrado ronda de propuestas de matrimonio, cada una más elaborada que la anterior. El consorcio gravitacional se había ofrecido a reorganizar el espacio-tiempo local para crear un sistema solar privado para su luna de miel. El imperio fotónico le había regalado una corona hecha de
Luz solidificada que de alguna manera logró ser hermosa y potencialmente peligrosa para cualquiera sin avanzada. Protección óptica. El gremio de mecánica cuántica simplemente había materializado una capilla de bodas que existía en una alcantarilla. Posición de todos los posibles lugares románticos simultáneamente. Jake había visto a la reina Leonaties manejar cada propuesta con perfecta diplomacia. Gracia, aceptando los dones con la gratitud apropiada sin comprometerse absolutamente con nada. Su habilidad en navegar por las traicioneras aguas del cortejo cósmico fue impresionante, pero Jake se había encontrado sintiendo. Cada vez más lo siento por alguien cuya vida personal se había convertido en una cuestión de cálculo político galáctico. Ella merece algo mejor que eso, le dijo a su reflejo en el panel de visualización. Alguien debería querer casarse con ella porque es extraordinaria, no porque su imperio controla las redes de comunicación cuántica en la mitad de la galaxia. El pensamiento condujo a otros, cada uno más imposible que la última. Jake se encontró imaginando cómo sería tener conversaciones con alguien inteligente sin el peso de las implicaciones políticas, para ver sus reacciones genuinas a las cosas en lugar de sus respuestas diplomáticas, para hacerla reír de la forma en que la había visto hacerlo una vez durante la recepción cuando uno de los seres de energía habían creado accidentalmente una pantalla de luz que se veía notablemente como un personaje de dibujos animados de las transmisiones de entretenimiento de Earth. Dios, él susurró, mirando fijamente a la nebulosa y sintiendo el peso de la insignificancia cósmica presionando sobre sus hombros. Lo que no daría por ser el tipo de hombre que realmente podría cortejar a alguien así, alguien que pudiera ofrézcale algo además de una ventaja política o un avance tecnológico. Presionó su frente contra la fría superficie del panel de visualización, dejando que lo absurdo de su situación se desvaneciera. Él era un oficial militar de clase media de una especie tan joven que todavía usaban cohetes químicos cuando la mayoría de las civilizaciones galácticas habían pasado al transporte cuántico. La reina Leonat era una realeza inmortal cuyas decisiones afectaron el destino de miles de millones, y cuya comprensión casual de la física avanzada hizo que la ciencia humana pareciera una pintura con los dedos de los niños. Deseo. Podría casarme con ella, dijo a la cubierta vacía. Las palabras apenas por encima de un susurro. No por razones políticas, avances tecnológicos o cualquier basura calculada que todos los demás son. Ofrecimiento, solo porque es magnífica y merece ser apreciada por quien. Ella es más que lo que representa. Las palabras flotaban en el aire entre él y la vista cósmica más allá de la visión. Paneles. Un momento de absoluta honestidad que se sintió liberador y completamente sin sentido. Jake no tenía forma de saber que el diseño arquitectónico de la plataforma de observación creaba acústica. Patrones que incluso llevaban palabras susurradas a otras áreas de la estación, o que la reina Leonat se había estado acercando. La misma terraza desde la entrada opuesta, buscando su propio momento de contemplación tranquila. Su mejorado. Hearing recogió su confesión susurrada con perfecta claridad. Pero lo más importante, sus sentidos empáticos. Detecté la resonancia emocional detrás de las palabras. Apreciación genuina no contaminada por el cálculo político. Anhelo romántico sin expectativas de reciprocidad. Y debajo de todo, el tipo de autenticidad emocional que ella había pensado que podría haberse extinguido en la civilización galáctica. Reina Leona. Apareció a la vista alrededor de la pared curva de la plataforma de observación, su presencia anunciada por la suave luminiscencia de su vestido formal y los sutiles patrones electromagnéticos que la rodeaban como carisma visible. Jake se volvió. Al oír su movimiento, su expresión cambió a través de la sorpresa, la vergüenza y lo que parecía ser las primeras etapas del pánico diplomático. Su Majestad comenzó, luchando por alguna explicación que no haga que su confesión accidental suene a manipulación política o temporal. Locura. Mi respuesta es sí. Las 4 palabras cayeron en el espacio entre ellos con el peso de los sistemas solares realineándose. Jake miró fijamente. Ella, su mente pasando por varias interpretaciones diferentes de lo que ella podría significar, mientras su corazón actuaba. Maniobras cardiovasculares que definitivamente no estaban cubiertas en su entrenamiento médico-militar. Lo siento, ¿qué? Reina. Leonaties se acercó, sus movimientos crearon ondas sutiles en los campos electromagnéticos a su alrededor que el entrenamiento diplomático mejorado de Jake le había enseñado a reconocer como signos de toma de decisiones emocionales significativas. Deseaste poder casarte conmigo por las razones correctas, dijo, con su voz
llevando armónicos que hacían sonar las superficies transparentes de las plataformas de observación como campanas distantes. Tu emocional. La resonancia indica sinceridad completa. Aparece su aprecio por mi trabajo. Genuino en lugar de calculado, y su confesión sugiere que me ve como un persona digna de afecto en lugar de un activo político a adquirir. Jake abrió la boca para responder y descubrió que su cerebro aparentemente había decidido tomarse unas vacaciones no programadas, dejándolo parado allí luciendo como si alguien acabara de explicar la mecánica cuántica usando danza interpretativa. Por lo tanto, la reina Leonat continuó, acercándose lo suficiente como para poder ver los complejos patrones de luz en movimiento debajo de su piel luminiscente. Mi respuesta a tu hipotética propuesta es sí. Pero no lo hice, quiero decir, en realidad no lo era. Finalmente, el entrenamiento diplomático de Jake se reafirmó, aunque se sentía como tratar de dirigir una orquesta sinfónica mientras viajaba en una montaña rusa. Su Majestad, creo que podría haber cierta confusión. Solo estaba expresando un deseo imposible. En realidad, no estoy en condiciones de proponerle matrimonio a Galactic. Realeza. ¿Por qué no? La pregunta fue tan directa que atravesó la de Jake. Desviación diplomática como rayo de corte cuántico a través de papel de seda. Porque no soy nadie especial, un intermedio. Oficial de rango de una especie que apenas califica para su inclusión en la civilización galáctica. No tengo nada que. Oferta que posiblemente podría interesar a alguien de su posición. La reina Leonati sonrió, y él. La expresión transformó su rostro de belleza etérea a algo más cálido e infinitamente más atractivo. Capitán Harrison, en 3 días de intensas negociaciones diplomáticas que involucraron a 23 diferentes especies. Eres el único ser que se ha acercado a mí sin calcular lo que podrías ganar con él. Interacción. Aprecias mi trabajo sin tratar de sacar provecho de él. Admira mis habilidades sin tratar de. Adquiéralos para sus propios fines y simplemente confiese que desearía poder ofrecerme algo que realmente quiero, en lugar de algo que estoy políticamente obligado a considerar. Queja que sintió. La realidad se reorganizó a su alrededor de una manera que no tenía nada que ver con la mecánica cuántica. Él no entendió. Y todo tenía que ver con la posibilidad de que la persona más notable que había conocido fuera de alguna manera interesado en su humanidad completamente ordinaria. Entonces, cuando digo que mi respuesta es sí, la reina Leonati ha continuado, quiero decir que acepto tu hipotética propuesta. Porque es el primero que recibí motivado por un afecto genuino. En lugar de ambición política. Esto va a causar algunas complicaciones diplomáticas, ¿no? Preguntó Jake. La mente finalmente se pone al día con las implicaciones cósmicas de la conversación. Capitán Harrison, estoy a punto de aceptar un propuesta de matrimonio de un oficial militar humano mientras 17 galácticos diferentes. Los imperios compiten por la alianza a través del matrimonio real. Algunos diplomáticos. Las complicaciones podrían ser la subestimación del milenio. Jake miró a la nebulosa más allá de él. Paneles de visualización, luego de regreso al ser luminoso que acababa de aceptar casarse con él basándose en un deseo susurrado que había. Pensé que nadie podía oír. Bueno, dijo finalmente, supongo que será mejor que descubramos cómo planear una boda que no iniciará accidentalmente una guerra galáctica. Pero la reina Leonati se rió, él. El sonido creaba patrones armónicos que hacían sonar toda la plataforma de observación como una campana de cristal. Y Jake se dio cuenta. Eso en algún lugar entre el accidente diplomático y el romance cósmico. Su deseo imposible estaba a punto de convertirse en él. La realidad más complicada en la historia galáctica. La sesión de emergencia de el Consejo Galáctico se reunió a las 400 horas de la estación, lo que Jake estaba aprendiendo era. Diplomatiza porque algo ha salido catastróficamente mal, y todos necesitan entrar en pánico en 17 idiomas diferentes. Simultáneamente. Como causa de dicha injusticia catastrófica, se sentó en lo que esperaba que fuera. Una postura apropiadamente contrita. Mientras embajadores de las principales potencias galácticas se turnaban para expresar su disgusto de formas cada vez más creativas, el humano ha interrumpido siglos de protocolo establecido. Declarado embajador Bors de la hegemonía cristalina. Su forma geométrica recorre patrones de color que. Las sesiones informativas culturales de Jake se identificaron como indignación diplomática extrema. Real. Las alianzas matrimoniales son cuestiones de cálculo estratégico, no de capricho emocional. El precedente es preocupante. Acordó el coordinador supremo Melies del colectivo cuántico.
Su forma multidimensional parpadeando. Entre estados de probabilidad en lo que parecía ser inestabilidad cuántica inducida por ansiedad. Si el afecto personal se convierte en un factor en el matrimonio real, toda la base de Interstellar. La política podría colapsar en caos. Jake miró a la reina Leona, que estaba sentada a la mesa. El centro de la reunión con el tipo de compostura serena que sugería que ella confiaba completamente en su decisión o había logrado la iluminación al aceptar la fatalidad inevitable. A través de la empatía. Conexión que aparentemente se había activado cuando ella aceptó su propuesta, él podía sentir su estado emocional. Calma. La determinación se mezcló con lo que se sintió notablemente divertido ante las reacciones de los delegados reunidos. Sí puedo. Dirígete al consejo, dijo la reina Leonati, llevando su voz a través de la sesión de emergencia con Crystalline. Autoridad. Las preocupaciones sobre los precedentes asumen que la autenticidad emocional y la sabiduría política son conceptos mutuamente excluyentes. Su Majestad, almirante de flota interpuesto. Korkstal de la Confederación Militar, sus múltiples cabezas le permitieron expresar su desaprobación desde varios ángulos. Simultáneamente. Con respeto, el capitán Harrison no ofrece avances tecnológicos, ni estratégicos. Territorio, ninguna alianza militar que pudiera justificar una unión tan políticamente significativa. Él ofrece algo mucho más valioso, respondió ella. Y Jake sintió su emoción. La resonancia cambió a algo que le tensó el pecho con un calor inesperado. Asociación genuina basada en el respeto mutuo en lugar de una ventaja calculada. Todo eso es muy romántico, dijo el canciller Bex Moody, de la Federación de Comercio. Pero el romance no. Estabilice las rutas hiperespaciales o defiéndase de los crecientes informes de actividad hostil desde el borde exterior. La mención de las amenazas del borde exterior creó una oleada de inquietud entre los delegados reunidos. Durante semanas, había habido informes susurrados de sistemas completos en silencio, redes de comunicación fallando sin explicación, y barcos de refugiados llegando con historias sobre algo antiguo y hostil despertando en las profundidades del espacio. En realidad, dijo Jake, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. Podría. Cada ojo, sensor óptico y matriz de detección de conciencia en él. Rum se centró en él con una intensidad que le hizo preguntarse si espontáneo. La combustión era una posibilidad real bajo suficiente escrutinio diplomático. Explicar. Comandante almirante de flota Korkstal. Jake se puso de pie, agradecido de que su ejército. La capacitación había incluido cursos sobre cómo dirigirse a audiencias hostiles, aunque ninguno de esos cursos había cubierto audiencias que incluían ecuaciones matemáticas sensibles y seres hechos de plasma controlado. Los informes de el borde exterior describió fallas sistemáticas en la red de comunicación, comenzó, su voz más firme que su. Se sintieron los nervios. Lo que sea que esté ahí afuera está apuntando a la infraestructura tecnológica que sostiene a Galactic. Civilización juntos. Nuestra respuesta ha sido fortalecer nuestras redes existentes, mejorar nuestras defensas, capacidades, y prepararse para la guerra convencional. Militar estándar. Doctrina, coincidió el almirante de la flota. ¿Qué alternativa propones? ¿Qué pasa si estamos pensando mal en esto? ¿Qué pasa si la amenaza ahí? ¿Qué pasa si estamos pensando mal en esto? ¿Qué pasa si la amenaza no es militar sino social? ¿Qué pasa si viene lo que sea? ¿Apunta a los lazos entre civilizaciones en lugar de solo a su tecnología? La resonancia emocional de la reina Leonati cambió a un intenso interés, y Jake sintió su presencia mental animándolo a continuar. Cada alianza en esta sala se basa en la ventaja calculada. Él siguió adelante. Beneficios comerciales, militares, cooperación, intercambio tecnológico, pero las ventajas calculadas pueden ser recalculado. Si algo puede ofrecer mejores ofertas o tecnología superior, esas alianzas pierden sentido. ¿Y tu punto?, exigió el canciller Bex Moody. Los lazos basados en una conexión genuina no pueden romperse con mejores ofertas. Reina. Leonat me eligió no porque la humanidad ofrezca las mejores ventajas políticas, pero porque nuestra conexión es real. Ese tipo de vínculo no se vuelve obsoleto cuando algo más grande y poderoso viene. El silencio que siguió fue tan completo que Jake pudo escuchar él. Los procesadores atmosféricos de la estación recorren sus secuencias de filtración. Está sugiriendo, dijo la coordinadora suprema Melis Lowley, que emocional. La autenticidad podría ser un activo estratégico contra las amenazas que apuntan a cálculos políticos.
Estoy sugiriendo que tal vez la razón por la que la civilización galáctica sigue enfrentando amenazas existenciales es porque seguimos construyendo los sobrecimientos que pueden ser socavados por cualquiera con mejor tecnología o más recursos. Pero tú no puedes socavar el amor. No puedes saquear una asociación genuina. No puedes calcular una mejor oferta para los vínculos emocionales que no se basan en lo que las personas pueden obtener unas de otras. La reina Leonati estaba al lado. Él, su luminiscencia brillando en patrones que Jake comenzaba a reconocer como orgullo mezclado con afecto. La capitana Harrison demuestra el principio en la práctica, dijo al consejo reunido. Su especie no ofrece poder militar significativo, avance tecnológico limitado y marginal, valor estratégico. Sin embargo, su genuino aprecio por mi trabajo, su emocional autenticidad y su capacidad de asociación basada en el respeto mutuo hacen. Él es más valioso para mí que todas las propuestas de matrimonio calculadas que he recibido. Porque cuando las amenazas externas desafían a nuestra civilización, agregó Jake, sintiendo el peso de cada mirada en la habitación. Y no buscaré mejores opciones. Estaré a su lado, trabajando para proteger lo que hemos construido juntos. El embajador Bor recorrió varios patrones de color que Jake no pudo interpretar antes de decidirse finalmente. Algo que parecía una consideración a regañadientes. La lógica del humano tiene mérito. Alianzas basadas en lo emocional. Los bonos serían más resistentes a la manipulación externa. El precedente podría de hecho fortalecer la unidad galáctica. Admitido canciller Biggs Modi. Si otras especies comenzaran a formar alianzas basadas en conexión genuina en lugar de ventaja calculada. De hecho, podríamos ser capaces de confiar el uno en el otro. Terminado. Almirante de la flota Korkstal, sus múltiples cabezas asintiendo con la cabeza en lo que parecía ser una aprobación sincronizada. El voto a reconocer oficialmente que el compromiso entre la reina Leona y el capitán Jake Harrison pasó por un margen que sorprendió a todos, incluido al propio Jake. Pero la verdadera victoria llegó 3 meses después, cuando la amenaza del borde exterior finalmente se reveló. Un antiguo colectivo de inteligencia artificial que había perfeccionado el arte de enfrentar civilizaciones entre sí mediante ofreciendo ofertas cada vez más atractivas hasta que nadie confiaba en nadie más. La estrategia que había funcionado en contra de todas las confederaciones galácticas anteriores fracasó por completo en contra de una estructura de alianza. Basado en vínculos emocionales genuinos. El colectivo de IA ofrece mejor tecnología. Los recursos superiores y las posiciones estratégicas mejoradas se encontraron con una respuesta que nunca habían encontrado. Civilizaciones que realmente se preocupaban por el bienestar de los demás y no podían serlo. Sobornado para la traición. Jake estaba junto a la reina Leonaties en la cubierta de mando de el buque insignia Sarapene, observando la antigua amenaza retirarse al espacio profundo. Después de descubrir que su guerra psicológica era inútil contra enemigos a los que realmente les gustaba cada uno. Así que él dijo, tomando su mano luminiscente en su decidida mente. Humano ordinario. ¿Cómo se siente haber revolucionado accidentalmente? Diplomacia galáctica a través del concepto radical de casarte con alguien con quien realmente quieres pasar tiempo? Profundamente. Satisfactoria, respondió ella, su conexión empática llevaba oleadas de satisfacción. Eso hizo que Jake sintiera que estaba disfrutando de la luz del sol emocional. Aunque debo señalar que no había nada accidental sobre mi elección, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando acepté tu propuesta. Incluso la parte en la que cambiaría por completo la forma en que la civilización galáctica se acerca al internacional. Relaciones, especialmente esa parte. He estado esperando siglos a que alguien ofréceme una asociación genuina en lugar de una ventaja calculada. El hecho de que elegir que tú también salvaras a la galaxia de una antigua amenaza de IA fue simplemente una bonificación. Pero Jake miró las estrellas más allá de la ventana, donde docenas de especies estaban aprendiendo a construir alianzas basadas en la amistad real en lugar de la conveniencia política, y me di cuenta de que a veces los sueños más imposibles resultan ser exactamente lo que el universo necesita. ¿Sabes? Él dijo, cuando deseé poder casarme contigo, estaba pensando que sería bueno tener conversaciones con alguien inteligente sin preocuparse por las implicaciones políticas. No esperaba que implicara salvar Galactic civilización. La reina Leonati se rió, el sonido creando patrones armónicos. Eso hizo que los componentes cristalinos de la nave resonaran en simpatía, y Jake sintió a través de su vínculo que ella era
pensando exactamente lo que él era, que las mejores asociaciones comienzan con un deseo imposible. Más intrigantemente, su emocional. Las respuestas a sus intervenciones diplomáticas mostraron un aprecio genuino por las habilidades sutiles, requerido para navegar negociaciones interespecies. Cuando difundió un potencial discusión explosiva entre la Hermandad del Silicio y la Federación Atmosférica al proponer un recurso, marco de intercambio que satisfizo los requisitos biológicos de ambas partes. La firma emocional irradiaba el tipo de admiración que sugería que entendía exactamente lo difícil que había sido esa maniobra diplomática. La solución Sarapene demuestra una visión notable en principios cuánticos de interacción atmosférica, anunció el embajador Sritol. Su forma cristalina muestra patrones geométricos de aprobación. No habíamos considerado la posibilidad de un paralelo procesamiento atmosférico que podría satisfacer tanto la base de silicona como la fase gaseosa. Requerimientos biológicos. La experiencia de la Federación en manipulación atmosférica combinada con las capacidades de procesamiento cuántico de la Hermandad crean posibilidades que ninguno de los dos podría lograr de forma independiente. Leonard respondió, pero se encontró mirando hacia la mesa 47B para medir la reacción del capitán Harrison al intercambio diplomático. Su firma emocional transmitía algo que se sentía notablemente como el orgullo por sus logros, como si su éxito le trajera una satisfacción genuina sin ninguna expectativa de beneficio personal. La sensación fue tan novedosa que le costó un momento para identificarlo como el equivalente emocional de ser apreciado por ella, por su propio bien en lugar de por lo que ella podría proporcionar a los demás. Durante el almuerzo, pausa, se quedó en la sala de conferencias mientras los delegados se mezclaban y tramaban, usando su audición mejorada para supervisar las conversaciones en todo el vasto espacio. La mayoría de las discusiones siguieron patrones predecibles, cálculos de alianzas, evaluaciones de recursos y elaborar esquemas para asegurar acuerdos comerciales favorables. Pero el capitán Harrison, el estado emocional permaneció fascinantemente consistente. Compromiso profesional, mezclado con aprecio personal que nunca se cruzó con ambición política, y cuya comprensión casual de la física avanzada hizo que la ciencia humana pareciera una pintura con los dedos de los niños. Deseo. Podría casarme con ella, dijo a la cubierta vacía. Las palabras apenas por encima de un susurro. No por razones políticas, avances tecnológicos o cualquier basura calculada que todos los demás son. Ofrecimiento, solo porque es magnífica y merece ser apreciada por quien ella es más que lo que representa. Las palabras flotaban en el aire entre él y la vista cósmica más allá de la visión. Paneles. Un momento de absoluta honestidad que se sintió liberador y completamente sin sentido. Jake no tenía forma de saber que el diseño arquitectónico de la plataforma de observación creaba acústica. Patrones que incluso llevaban palabras susurradas a otras áreas de la estación, o que la reina Leonard se había estado acercando. La misma terraza desde la entrada opuesta, buscando su propio momento de contemplación tranquila. Su mejorado. Hearing recogió su confesión susurrada con perfecta claridad, pero lo que es más importante, sus sentidos empáticos. Detecté la resonancia emocional detrás de las palabras. Apreciación genuina no contaminada por el cálculo político. Anhelo romántico sin expectativas de reciprocidad, y debajo de todo, el tipo de autenticidad emocional que ella había pensado que podría haberse extinguido en la civilización galáctica. Reina Leona. Apareció a la vista alrededor de la pared curva de la plataforma de observación, su presencia anunciada por la suave luminiscencia de su vestido formal y los sutiles patrones electromagnéticos que la rodeaban como carisma visible. Jake se volvió. Al oír su movimiento, su expresión cambió a través de la sorpresa, la vergüenza y lo que parecía ser las primeras etapas del pánico diplomático. Su Majestad comenzó, luchando por alguna explicación que no haga que su confesión accidental suene a manipulación política o temporal. Locura. Mi respuesta es sí. Las 4 palabras cayeron en el espacio entre ellos con el peso de los sistemas solares realineándose. Jake miró fijamente. Ella, su mente pasando por varias interpretaciones diferentes de lo que ella podría significar, mientras su corazón actuaba. Maniobras cardiovasculares que definitivamente no estaban cubiertas en su médico militar. Entrenamiento. Lo siento, ¿qué? La reina Leonatie se acercó, sus movimientos creando ondas sutiles en los campos electromagnéticos a su alrededor que tenía el entrenamiento diplomático mejorado de Jake.
Le enseñó a reconocer como signos de toma de decisiones emocionales significativas. Deseaste poder casarte conmigo por las razones correctas, dijo, su voz portando armónicos que hicieron que él. Plataformas de observación. Las superficies transparentes suenan como campanas distantes. Tu emocional. La resonancia indica sinceridad completa. Aparece su aprecio por mi trabajo. Genuino en lugar de calculado. Y tu confesión sugiere que me ves como un persona digna de afecto en lugar de un activo político a adquirir. Jake abrió la boca para responder y descubrió que su cerebro aparentemente había decidido tomarse unas vacaciones no programadas, dejándolo parado allí luciendo como si alguien acabara de explicar la mecánica cuántica usando danza interpretativa. Por lo tanto, la reina Leonat continuó, acercándose lo suficiente como para poder ver los complejos patrones de luz en movimiento debajo de su piel luminiscente. Mi respuesta a tu hipotética propuesta es sí. Pero no lo hice, quiero decir, en realidad no lo era. Finalmente, el entrenamiento diplomático de Jake se reafirmó, aunque se sentía como tratar de dirigir una orquesta sinfónica mientras viajaba en una montaña rusa. Su Majestad, creo que podría haber cierta confusión. Solo estaba expresando un deseo imposible. En realidad, no estoy en condiciones de proponerle matrimonio a Galactic. Realeza. ¿Por qué no? La pregunta fue tan directa que atravesó la de Jake. Desviación diplomática como rayo de corte cuántico a través de papel de seda. Porque no soy nadie especial, un intermedio. Oficial de rango de una especie que apenas califica para su inclusión en la civilización galáctica. No tengo nada que. Oferta que posiblemente podría interesar a alguien de su posición. La reina Leonati sonrió y la expresión transformó su rostro de belleza etérea a algo más cálido e infinitamente más atractivo. Capitán Harrison, en 3 días de intensas negociaciones diplomáticas que involucraron a 23 diferentes especies. Eres el único ser que se ha acercado a mí sin calcular lo que podrías ganar con él. Interacción. Aprecias mi trabajo sin tratar de sacar provecho de él. Admira mis habilidades sin tratar de. Adquiéralos para sus propios fines y simplemente confiese que desearía poder ofrecerme algo que realmente quiero, en lugar de algo que estoy políticamente obligado a considerar. Queja que sintió. La realidad se reorganizó a su alrededor de una manera que no tenía nada que ver con la mecánica cuántica. Él no entendió. Y todo tenía que ver con la posibilidad de que la persona más notable que había conocido fuera de alguna manera interesado en su humanidad completamente ordinaria. Entonces, cuando digo que mi respuesta es sí, continuó la reina Leonat, quiero decir que acepto tu hipotética propuesta. Porque es el primero que recibí motivado por un afecto genuino. En lugar de ambición política. Esto va a causar cierta diplomacia. Complicaciones, ¿no? Preguntó Jake, su mente finalmente se puso al día con lo cósmico. Implicaciones de la conversación. Capitán Harrison, estoy a punto de aceptar un propuesta de matrimonio de un oficial militar humano mientras 17 galácticos diferentes. Los imperios compiten por la alianza a través del matrimonio real. Algunos diplomáticos. Las complicaciones podrían ser la subestimación del milenio. Jake miró a la nebulosa más allá de él. Paneles de visualización, luego de regreso al ser luminoso que acababa de aceptar casarse con él basándose en un deseo susurrado que él. Pensé que nadie podía oír. Bueno, dijo finalmente, supongo que será mejor que descubramos cómo planear una boda que no iniciará accidentalmente una guerra galáctica. Pero la reina Leonatie se rió, él. El sonido creaba patrones armónicos que hacían sonar toda la plataforma de observación como una campana de cristal. Y Jake se dio cuenta que en algún lugar entre el accidente diplomático y el romance cósmico, su deseo imposible estaba a punto de convertirse en él. La realidad más complicada en la historia galáctica. La sesión de emergencia de la. El Consejo Galáctico se reunió a las 400 horas de la estación, lo que Jake estaba aprendiendo era. Diplomatiza porque algo ha salido catastróficamente mal y todo el mundo necesita entrar en pánico en 17 idiomas diferentes. Simultáneamente. Como causa de dicha injusticia catastrófica, se sentó en lo que esperaba que fuera una postura apropiadamente contrita. Mientras embajadores de las principales potencias galácticas se turnaban para expresar su disgusto de formas cada vez más creativas, el humano ha interrumpido siglos de protocolo establecido. Declarado embajador Bors de la hegemonía cristalina. Su forma geométrica recorre patrones de color que. Las sesiones informativas culturales de Jake se identificaron como indignación diplomática extrema. Real.
Las alianzas matrimoniales son cuestiones de cálculo estratégico, no de capricho emocional. El precedente es preocupante, acordó el coordinador supremo Méliès del colectivo cuántico. Su forma multidimensional parpadeando entre estados de probabilidad en lo que parecía ser inestabilidad cuántica inducida por ansiedad. Si el afecto personal se convierte en un factor en el matrimonio real, toda la base de Interstellar, la política podría colapsar en caos. Jake miró a la reina Leona, que estaba sentada a la mesa. El centro de la reunión con el tipo de compostura serena que sugería que ella confiaba completamente en su decisión o había logrado la iluminación al aceptar la fatalidad inevitable. A través de la empatía, conexión que aparentemente se había activado cuando ella aceptó su propuesta, él podía sentir su estado emocional. Calma. La determinación se mezcló con lo que se sintió notablemente divertido ante las reacciones de los delegados reunidos. Sí puedo. Dirígete al consejo, dijo la reina Leonati, llevando su voz a través de la sesión de emergencia con Crystalline. Autoridad. Las preocupaciones sobre los precedentes asumen que la autenticidad emocional y la sabiduría política son conceptos mutuamente excluyentes. Su Majestad, almirante de flota interpuesto. Korkstal de la Confederación Militar, sus múltiples cabezas le permitieron expresar su desaprobación desde varios ángulos. Simultáneamente. Con respeto, el capitán Harrison no ofrece avances tecnológicos, ni estratégicos. Territorio, ninguna alianza militar que pudiera justificar una unión tan políticamente significativa. Él ofrece algo mucho más valioso, respondió ella. Y Jake sintió su emoción. La resonancia cambió a algo que le tensó el pecho con un calor inesperado. Asociación genuina basada en el respeto mutuo en lugar de una ventaja calculada. Todo eso es muy romántico, dijo el canciller Bex Moody, de la Federación de Comercio. Pero el romance no. Estabilice las rutas hiperespaciales o defiéndase de los crecientes informes de actividad hostil desde el borde exterior. La mención de las amenazas del borde exterior creó una oleada de inquietud entre los delegados reunidos. Durante semanas, había habido informes susurrados de sistemas completos en silencio, redes de comunicación fallando sin explicación, y barcos de refugiados llegando con historias sobre algo antiguo y hostil despertando en las profundidades del espacio. En realidad, dijo Jake, sorprendiéndose a sí mismo al hablar. Podría. Cada ojo, sensor óptico y matriz de detección de conciencia en él. Rum se centró en él con una intensidad que le hizo preguntarse si espontáneo. La combustión era una posibilidad real bajo suficiente escrutinio diplomático. Explicar. Comandante almirante de flota Korkstal. Jake se puso de pie, agradecido de que su ejército. La capacitación había incluido cursos sobre cómo dirigirse a audiencias hostiles, aunque ninguno de esos cursos había cubierto audiencias que incluían ecuaciones matemáticas sensibles y seres hechos de plasma controlado. Los informes de el borde exterior describió fallas sistemáticas en la red de comunicación, comenzó, su voz más firme que su. Se sintieron los nervios. Lo que sea que esté ahí afuera está apuntando a la infraestructura tecnológica que sostiene a Galactic Civilización juntos. Nuestra respuesta ha sido fortalecer nuestras redes existentes, mejorar nuestras defensas, capacidades, y prepararse para la guerra convencional. Militar estándar. Doctrina, coincidió el almirante de la flota. ¿Qué alternativa propones? ¿Qué pasa si estamos pensando mal en esto? ¿Qué pasa si la amenaza no es militar sino social? ¿Qué pasa si viene lo que sea? ¿Apunta a los lazos entre civilizaciones en lugar de solo a su tecnología? La resonancia emocional de la reina Leonati cambió a un intenso interés, y Jake sintió su presencia mental animándolo a continuar. Cada alianza en esta sala se basa en la ventaja calculada. Él siguió adelante. Beneficios comerciales, militares, cooperación, intercambio tecnológico, pero las ventajas calculadas pueden ser recalculado. Si algo puede ofrecer mejores ofertas o tecnología superior, esas alianzas pierden sentido. ¿Y tu punto?, exigió el canciller Bex Moody. Los lazos basados en una conexión genuina no pueden romperse con mejores ofertas. Reina. Leonat me eligió no porque la humanidad ofrezca las mejores ventajas políticas, pero porque nuestra conexión es real. Ese tipo de vínculo no se vuelve obsoleto cuando algo más grande y poderoso viene. El silencio que siguió fue tan completo que Jake pudo escuchar él. Los procesadores atmosféricos de la estación recorren sus secuencias de filtración. Está sugiriendo, dijo la coordinadora suprema Melis Lowley, que emocional.
La autenticidad podría ser un activo estratégico contra las amenazas que apuntan a cálculos políticos. Estoy sugiriendo que tal vez la razón por la que la civilización galáctica sigue enfrentando amenazas existenciales es porque seguimos construyendo sobre cimientos que pueden ser socavados por cualquiera con mejor tecnología o más recursos. Pero tú no puedes socavar el amor. No puedes saquear una asociación genuina. No puedes calcular una mejor oferta para los vínculos emocionales que no se basan en lo que las personas pueden obtener unas de otras. La reina Leonati estaba al lado. Él, su luminiscencia brillando en patrones que Jake comenzaba a reconocer como orgullo mezclado con afecto. La capitana Harrison demuestra el principio en la práctica, dijo al consejo reunido. Su especie no ofrece poder militar significativo, avance tecnológico limitado y marginal, valor estratégico. Sin embargo, su genuino aprecio por mi trabajo, su emocional autenticidad y su capacidad de asociación basada en el respeto mutuo hacen. Él es más valioso para mí que todas las propuestas de matrimonio calculadas que he recibido. Porque cuando las amenazas externas desafían a nuestra civilización, Jake agregó, sintiendo el peso de cada mirada en la habitación, yo no buscaré mejores opciones. Estaré a su lado, trabajando para proteger lo que hemos construido juntos. El embajador Bor recorrió varios patrones de color que Jake no pudo interpretar antes de decidirse finalmente. Algo que parecía una consideración a regañadientes. La lógica del humano tiene mérito. Alianzas basadas en lo emocional. Los bonos serían más resistentes a la manipulación externa. El precedente podría de hecho fortalecer la unidad galáctica. Admitido canciller Biggs Moody. Si otras especies comenzaran a formar alianzas basadas en conexión genuina en lugar de ventaja calculada. De hecho, podríamos ser capaces de confiar el uno en el otro. Terminado. El almirante de la flota Korkstab, sus múltiples cabezas asintiendo con la cabeza en lo que parecía ser una aprobación sincronizada. El voto a reconocer oficialmente que el compromiso entre la reina Leona y el capitán Jake Harrison pasó por un margen que sorprendió a todos, incluido al propio Jake. Pero la verdadera victoria llegó 3 meses después, cuando la amenaza del borde exterior finalmente se reveló. Un antiguo colectivo de inteligencia artificial que había perfeccionado el arte de enfrentar civilizaciones entre sí mediante ofreciendo ofertas cada vez más atractivas hasta que nadie confiaba en nadie más. La estrategia que había funcionado en contra de todas las confederaciones galácticas anteriores fracasó por completo en contra de una estructura de alianza basado en vínculos emocionales genuinos. El colectivo de IA ofrece mejor tecnología. Los recursos superiores y las posiciones estratégicas mejoradas se encontraron con una respuesta que nunca habían encontrado. Civilizaciones que realmente se preocupaban por el bienestar de los demás y no podían serlo. Sobornado para la traición. Jake estaba junto a la reina Leonaties en la cubierta de mando de el buque insignia Sarapene, observando la antigua amenaza retirarse al espacio profundo. Después de descubrir que su guerra psicológica era inútil contra enemigos a los que realmente les gustaba cada uno. Así que él dijo, tomando su mano luminiscente en su decidida mente. Humano ordinario. ¿Cómo se siente haber revolucionado accidentalmente? Diplomacia galáctica a través del concepto radical de casarte con alguien con quien realmente quieres pasar tiempo? Profundamente satisfactoria, respondió ella, su conexión empática llevaba oleadas de satisfacción. Eso hizo que Jake sintiera que estaba disfrutando de la luz del sol emocional. Aunque debo señalar que no había nada accidental sobre mi elección, sabía exactamente lo que estaba haciendo cuando acepté tu propuesta. Incluso la parte en la que cambiaría por completo la forma en que la civilización galáctica se acerca al internacional. Relaciones, especialmente esa parte. He estado esperando siglos a que alguien ofréceme una asociación genuina en lugar de una ventaja calculada. El hecho de que elegir que tú también salvaras a la galaxia de una antigua amenaza de IA fue simplemente una bonificación. Jake miró las estrellas más allá de la ventana panorámica donde había docenas de especies. Aprendiendo a construir alianzas basadas en la amistad real en lugar de la conveniencia política y se dio cuenta de que a veces los sueños más imposibles resultan ser exactamente lo que el universo necesita. Sabes, él dijo que cuando deseé casarme contigo, estaba pensando que sería bueno tener conversaciones con alguien. Eso es inteligente sin preocuparse por las implicaciones políticas. No esperaba que implicara salvar Galactic civilización. La reina Leonati se rió, el sonido creando patrones armónicos.
Eso hizo que los componentes cristalinos del barco resonaran en simpatía. Y Jake sintió a través de su vínculo que ella era. Pensando exactamente lo que era.